Buenos días, Tatiana, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días para todos nuestros asistentes del día de hoy en una jornada que esperamos pues sea muy fructífera para cada uno de nosotros. Espero pues entregarles un conocimiento que les sea oportuno y que les sea útil en la gestión del día a día de ustedes, ¿vale? En primer momento, pues sabemos que este es el contenido que vamos a ampliar hoy, la gestión del cambio ante la implementación de la medición organizacional. Digamos que son dos temas bastante amplios que en 45 minutos, una hora, pues vamos a tratar de abordar como las generalidades y si en algún momento ustedes tienen alguna inquietud, pues me lo hacen saber, por favor. Y es importantísimo este tema dentro de la organización porque finalmente uno es el que prepara a toda la organización pues para afrontar determinadas transformaciones que se generan al interior de ella y que no pueden llegar de la nada ni tampoco aterrizar y nadie se enteró de nada y todo se fue llegando nuevo y nadie dio explicación de nada. Entonces, el proceso de gestión del cambio es un proceso sistémico que vale la pena que todas las organizaciones lo tengan bien implementado y si no lo tienen implementado, si no cuentan con el recurso, pues es importante delegar este tipo de gestiones pues en las entidades que realizan pues como este tipo de procesos, ¿cierto? Y la medición organizacional, pues también es bastante importante en función del monitoreo, de cómo está ese ambiente organizacional, que es como la disposición y es como ese tapete rojo para que todo fluya dentro de la organización en el momento en que deba fluir, en la forma como deba fluir, en las condiciones en que debe fluir y que finalmente se cumpla pues como los objetivos de las organizaciones. Acá inicio esta presentación con un comentario, una frase de Dalai Lama que dice, abre tus brazos hacia el cambio, pero no dejes ir tus valores. Y acá esto se mezcla un poquito, porque esto es lo chévere pues de la gerencia del talento humano y las organizaciones, es que nada es desarticulado. Siempre soy supremamente enfática de que quienes afrontamos el reto de estar apoyando, liderando, perteneciendo a un equipo de una gerencia de talento humano, tiene que entender que el talento humano se gerencia de manera integral. No es seguridad del trabajo por un lado, no es competencias por el otro, no es compensación por el otro, no. Esto es un tema absolutamente articulado y cultura pues no es la excepción. ¿Y por qué quise traer esta frase? Porque muchas veces y sobre todo en este momento donde hablamos de transformación, de ideas disruptivas, de llegar al cambio, de implementar nuevas ideas, pues fracturamos considerablemente esos hilos y esas fibras tan delicadas dentro de una organización que son esos valores corporativos. Y esos valores corporativos, cuando se fracturan, nadie lo hace de manera intencional, pero llega un momento en que al cabo de determinado tiempo que estamos implementando un cambio, se nos olvida que el servicio hacia nuestro cliente interno hacía parte de esos valores y que en función de determinado cambio ese valor se empezó a desvanecer en el afán de querer resaltar y de ser protagonistas en un proceso de transformación, olvidamos ese valor. El valor del trabajo en equipo. Muchas organizaciones tienen esta consigna en sus organizaciones y desafortunadamente llegan los líderes con mucho entusiasmo, no lo hacen con una muy mala fe para nada, pero llegan con ese entusiasmo de entregar resultados, de generar avances, de mostrar que a través de su gestión se generaron situaciones determinantes y hitos importantes en la organización y se nos olvida que para eso necesitábamos la gente. Y así sucesivamente nos ha pasado y por eso quería traerles esta frase al inicio. Por acá encontramos esto y es que cuando nos enfrentamos a un proceso de cambio, siempre viene desde la parte de arriba normalmente, se vende una idea, se encuentra una necesidad, se genera algo nuevo dentro de la organización que invita a que vamos a empezar un cambio. En menor o mayor proporción, los cambios siempre impactan en mayor o en menor proporción, ¿cierto? De ahí que el despliegue pues, de una intervención pues, se asemeja mucho también a la proporción en que se da ese cambio, ¿cierto? A mayor despliegue y a mayor
ser más robusto el proceso que queremos entrar a intervenir, pues lógicamente el proceso de cambio va a ser algo mucho más estructurado y mucho más en un tiempo más prolongado, ¿cierto? Y requiere de cuidados más importantes. Y entonces, en esos corredores de las organizaciones, en esa voz silenciosa que todo el mundo la conoce, pero que nadie la habla, empieza a mencionarse que vienen cambios y soplan vientos de cambio. Y entonces, de entrada, se empieza a generar un proceso y una tensión dentro de la organización, porque la gente sabe que algo va a pasar, pero no tienen como mucha claridad de qué es lo que va a pasar y cómo los va a afectar y cómo va a afectar su equipo, ¿cierto? Entonces, de entrada se empiezan a generar unas predisposiciones, algunas de expectativas muy amplias y muy positivas, otras de unas expectativas de bastante tensión y un poquito de negación, y pues bueno, básicamente sentimos que toda la organización nos está mirando como nos está mirando esta foto, y bueno, y qué es lo que están proponiendo, y qué es lo que vamos a hacer, y qué es lo que se les va a ocurrir ahora, y por qué vamos a hacer esto, ¿cierto? Bueno, entonces cuando hablamos de un proceso de cambio, invitamos a la transformación, esa transformación que claramente impacta a tres grupos de interés. Los seres, que son las personas, colaboradores dentro de la organización, y muchas veces esos clientes externos también se afectan directamente, pero hablemos en este momento del interior. Los equipos, que claramente como seres que prestamos un servicio a una organización, hacemos parte de un grupo de personas con un propósito común, y de la empresa en sí. Entonces, la transformación invita a que nadie va a quedarse quieto ante la presencia de un cambio. Y la forma en que afecta y la forma como se resuelve y cómo se afronta determinado proceso de cambio, pues es donde empezamos, digamos que quienes lideramos un proceso de cambio, a empezar a hacer ciertas intervenciones. Pero no hay que esperar a que esto suceda, ni lo que ocurrió en la foto anterior, ni lo que les estoy mencionando en este momento, porque básicamente somos nosotros los que tenemos que adelantarnos y ir un paso adelante para que ese ambiente laboral dentro de la organización, cuando se presenta un proceso de transformación, llegue con paso firme, llegue muy consolidado, llegue bastante claro, y se logre el objetivo que nos estamos trazando. Acá me gustaría preguntarles, porque al principio les decía que, bueno, hay cambios que ameritan o no ameritan un proceso de intervención, ¿cierto? Entonces, digamos que a mí me gustaría conocer un poquitico en sus organizaciones cuándo han considerado o cuándo piensan ustedes que es necesario desarrollar un debido proceso de cambio y una debida estrategia de cambio. Si me lo permiten conocer a través de, perdón, que acá me salí, si me lo permiten conocer a través del chat, se los agradezco mucho. A ver quién me cuenta cuando se han desarrollado estrategias de cambio, se han desarrollado a raíz de qué, de algún cambio de líder, de algún nuevo servicio, de alguna ausencia, porque muchas veces sucede que el gran líder falta y eso realmente repercute pues, de manera impactante dentro de una organización. ¿Alguno me quiere compartir? Bueno, están pocos tímidos. Básicamente, estos procesos de cambio, cuando son de gran envergadura, es porque se reflejan y vienen de o cambios en la estructura organizacional, sea porque la estructura, que era muy piramidal, empieza a ser un poquitico más horizontal, porque en esa estructura estamos hablando más de liderazgo que de posiciones, y eso impacta fuertemente en la organización. Cuando cada vez los departamentos o las direcciones o los mismos procesos se van volviendo más planos, cuando en esa estructura llega algún nuevo directivo, llega alguna nueva posición que genera cierto revuelo dentro de la organización con su objeto en función de la estrategia de la organización, cuando se crean nuevas posiciones, en fin.
También un factor bien determinante para desarrollar y que este sí es indiscutiblemente, no puede desligarse de un proceso de gestión de cambio, es cuando empezamos a desarrollar un nuevo plan estratégico. Cuando iniciamos a crear ese nuevo plan estratégico dentro de las organizaciones, esos objetivos, esas estrategias, esas acciones, esas tareas, eh, nosotros nos encontramos con que tratamos de hacer cosas muy diferentes con el ánimo de superar las metas pasadas, ¿cierto? Y entonces esos planes estratégicos siempre vienen cargados de una cantidad de diversidad en el que las personas no han terminado de cumplir el plan, si está planteado a 2 años, a 3 años, a 5 años, aunque las planeaciones cada vez tienden a ser un poco más cortas, pero hablemos pues como de unos periodos conservadores para uno ver ciertos resultados, y es que se acaba el plan estratégico y hay que ver en las organizaciones que la gente nunca se conectó con el objetivo, que la gente nunca se conectó con ese propósito superior de la organización, que la gente vino a entender por qué determinado logro fue tan determinante y tan importante y se celebró y generó tantos incentivos a determinados equipos de trabajo, porque ni siquiera entendió de qué se trataba. Entonces, un plan estratégico es objeto directo de una intervención, de un proceso de gestión del cambio. Incorporación de nuevas tecnologías. No, nos van a empezar a enseñar a trabajar, no sé, en determinada plataforma, con determinada herramienta, incluso en metodologías que facilitan el trabajo colaborativo, que son procesos aparentemente muy pequeños, pero habrá que ver cómo fue el proceso para todos cuando empezamos a hacer todo este tema de virtualidad. Y así ocurre en todas las organizaciones. Cuando viene un nuevo software, cuando se implementa alguna nueva tecnología, es bastante incómodo el proceso en sí, porque hay resistencia, porque hay negación, porque aunque el sistema anterior era lentico, pues ya lo conocíamos, porque mientras le cojo el hilo a la actividad y al paso a paso de cómo debo gestionarlo, de cómo me genera reportes, de cómo logro sacar estadísticas, de cómo puedo procesar la información, eso me va a generar más lentitud, me va a ser un poco menos productivo mientras estoy en esa curva de aprendizaje. Entonces, cuando llegan las nuevas tecnologías es fundamental desarrollar procesos de cambio. Y algunos factores externos con impacto interno, políticas, nuevas normatividades que en algún momento, díganme ustedes qué está sucediendo con seguridad y salud en el trabajo. Eso fue llegando y fue llegando a través de salud ocupacional, fue llegando de un momento a otro, estábamos llenos de una cantidad de información y la gente no lograba entender por qué desde las áreas de recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo, pues estábamos demandando tanta información, estábamos poniendo tanta solicitud, tanto formato y tantos peros. Ay, pero es que en gestión humana todo es un pero, acá nunca se puede, no digamos nada porque mientras hacemos formato pedimos permiso, pero como quien creyera un marco legislativo puede ser objeto de un proceso de gestión de cambio y lógicamente, vuelvo y les insisto, según la envergadura pues de la organización también, ¿cierto? Y no vayamos muy lejos, acabamos de pasar de un factor, estamos pasando por un efecto pandemia jamás antes visto y díganme ustedes todo lo que esto ha conllevado. Y seguramente dentro de las organizaciones todo el tiempo estamos pensando cómo vamos a intervenir todo lo nuevo que estamos implementando dentro de la organización. Bueno, en primer momento, para desarrollar un buen proceso de cambio, nosotros tenemos que generar una buena planeación y preparar al equipo de trabajo para ese cambio. ¿Qué es preparar al equipo para ese cambio? Nosotros tenemos que tener primero un equipo inicial para generar eso. Llámese consultores, llámese quien dentro de la organización lidera este tipo de procesos a través de mejoramiento continuo, a través del área de talento humano. Bueno, en diferentes organizaciones lo manejan diferente, el área administrativa, pero en la medida en que se va desligando un poquitico como del rol directo del proceso de gestión del cambio, pues se interviene más un proceso más de consultoría. Entonces, cuando llegan a acompañarnos, tenemos que tener muy claro cuál va a ser el alcance, ese objetivo, esas estrategias que vamos a desarrollar, los recursos físicos, humanos, recursos tecnológicos, o sea, con todo lo que vamos a contar para poder entregar un debido proceso dentro de la organización.
definir resultados, indicadores, cómo vamos a medir el avance y la asertividad de los cambios que estamos generando. Dentro de esa planeación, el estado de mis grupos de interés a impactar, sus roles y responsabilidades. Miren, esta parte es supremamente importante. Y acá traigo un poquitico de ese primer párrafo donde hablábamos cómo impactaba también la medición organizacional. Muchas organizaciones, antes de generar un proceso de cambio, si es muy robusto, pues también nos damos a la tarea de hacer un sondeo de cómo está nuestro ambiente dentro de la organización, qué tan preparados estamos para afrontar determinado cambio, cómo son las condiciones emocionales de las personas dentro de la organización, porque realmente, en última instancia, cualquier proceso, por muy sistémico que sea, por muy planeado que sea, si la gente no está debidamente preparada a asumir determinados retos, a asumir determinadas situaciones que lo ponen tenso y que manejan y que generan cierto nivel de estrés, pues seguramente va a ser un proceso que por muy ambicioso que sea, no va a fluir y no va a fluir bien y en última instancia pues va a repercutir en el resultado final. Así que acá hago ese paréntesis, ese asterisco que les pongo porque muchas veces se hace medición del estado actual de la organización antes de arrancar con este proceso. En otros casos no lo hacen así. La estrategia de comunicación, fundamental. Esta estrategia de comunicación yo creo que es de los pilares más importantes que hay en un proceso de cambio. Y es que tenemos que saber cuáles son los grupos que impactamos, cómo los vamos a impactar, qué esperamos de este cambio, por qué se da la necesidad de un cambio, qué es lo que más beneficios trae este cambio. Sobre todo eso es un marco y es una idea bastante determinante a la hora de uno llegar a implementar un proceso, porque como proceso a veces nos genera un poquito de incomodidad, pero cuando logramos darle a entender a las personas qué ganan con implementar determinado cambio en la organización, pues la situación se va poniendo un poquitico más amable. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Quiénes van a liderar el proceso? ¿Quiénes son los responsables de medir el proceso? Toda esta estrategia de comunicación con los actores y los grupos de interés externos. Yo tengo, si es un cambio, definitivamente, hablemos de un plan estratégico, si es un cambio, incluso dentro de la estructura, que genera tanto impacto hacia afuera, hay que encontrar esos grupos de interés y comunicarles, la comunidad, los clientes, los proveedores, las entidades gubernamentales si fuera del caso. O sea, no podemos dejar dentro de la estrategia de comunicación que nadie se nos quede por fuera, porque si no se está comunicando qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, qué se está haciendo y cómo nos está yendo, créame que es muy difícil, es muy complejo que la gente le copie a uno este tipo de procesos. El segundo es el actuar. Ya planeamos todo lo que mencionamos y en el actuar tenemos que ser no rigurosos porque habrán estrategias que podrán ser objeto de alguna transformación en el camino. Pero sí tenemos que tener un plan de trabajo definido. No podemos darnos el lujo de improvisar. Entonces, como en esa primera etapa de planeación hicimos un plan de trabajo, ese plan de trabajo tiene que ser conocido por toda la organización, por todo. Porque recordemos que si bien puede ser un cambio que impacte directamente al desarrollo del producto, al punto de venta, al área de producción, no quiere decir que el área financiera no esté conectada con ese proceso de cambio. Tiene que estar, tiene que conocerlo y tiene que entender que la demanda que genere esta área es resultado de esto que estamos proponiendo y transformando. La declaración del compromiso, después de que damos a conocer todo lo que les acabo de mencionar, todo lo que hemos planeado, es fundamental. Tenemos que lograr que las personas se conecten con este nuevo propósito, que la gente copie claramente qué es lo que queremos hacer y que entienda claramente que habrá momentos donde vamos a tener que esforzarnos, que habrá momentos donde vamos a tener que hacer paralelamente algunas cosas, pero que en última instancia el resultado va a estar pues al servicio de todos en la organización. Habilitar los canales para la comunicación. En este proceso, súper importante tener como de alguna manera encontrar dentro del equipo de proceso de cambio quiénes van a ir jalonando y quiénes van a ir comunicando lo que está sucediendo al interior de la organización. Vuelvo y les menciono, no podemos dejar esto a
a que de manera improvisada nos enteremos que en algún proceso hubo una fractura de la estrategia y seguimos avanzando y nada pasó, o que la gente no se siente cómoda y nada más por decir acá se hace, pues o se hace, ya el que no le gusta se va, no, ese estilo de liderazgo tenemos que irlo, pero desvaneciendo del todo en las organizaciones. No, sí nos tiene que interesar, porque esa persona que no se siente a gusto, que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, debe de tener una razón. Pero más importante aún, esa persona nos ha entregado a la organización, nos ha aportado valor a la organización. Entonces, si es una persona que me está generando dentro de la organización, pues hay que prestarle atención, hay que entender qué es lo que no le está resultando tan fácil. Entonces, el feedback dentro de todo este proceso es supremamente importante. Le agradecería a algunos si me puede contar si estamos bien, si me están escuchando bien, si hay alguna duda hasta este momento. ¿Vamos bien? Bueno, sí, muy bien, todos bien. Y el mantenimiento. El mantenimiento en un proceso de cambio es fundamental, porque es que si no, volvemos loca a la gente. Y ahí es donde perdemos credibilidad porque llegamos a un proceso de incoherencia dentro de la organización. Empezamos supremamente entusiasmados, desplegando una cantidad ¿de qué? De todo lo que hemos planeado, hacemos un despliegue, a veces incluso se vuelve más importante ciertas estrategias de sensibilización dentro de la organización que el mismo cambio. Y hay que buscar un equilibrio. A la gente hay que llegarle, hay que tocarle, hay que saberle tocar, hay que generarle entusiasmo, pero hay que buscar el equilibrio con la coherencia con lo que estamos haciendo, ¿vale? No puede ser que más importante de la estrategia, de todo lo que vamos a hacer a través de la agenda que vamos a entregar, del souvenir que vamos a regalar, de los puntos que vamos a trabajar para que al final logremos un premio si logramos implementar eso. No puede ser que eso sea más importante que lo que estamos tratando de transformar. Entonces, cuando nos desvanecemos en el día a día, cuando empiezan a generarse una cantidad de prioridades, donde ese propósito superior se nos va desvaneciendo, el proceso de cambio se fractura y finalmente la gente no le copia, la gente no le cree y no entendió para qué hicimos todo eso, no hicimos sino desperdiciar recursos, no solamente económicos, en tiempo, en capacidades de las personas, estresamos a la gente. Entonces, el mantenimiento de un proceso de cambio es supremamente importante, porque desde allí es que empezamos a desarrollar una estrategia de sostenimiento. Bueno, esa estrategia de sostenimiento, ¿de qué se compone? Se compone de todo lo que nosotros estamos recogiendo en función de los indicadores y los resultados que estamos recibiendo, ¿cierto? Porque recordemos que cuando planeamos, empezamos, dijimos que vamos a mirar cómo vamos a monitorear, cómo va el avance de este proceso, ¿cierto? Vamos a evaluar cómo están esos canales de comunicación, qué insumos me están entregando a través de todos los canales que tengamos nosotros dispuestos en la organización, a través de un buzón de sugerencias, a través de unos encuentros con la dirección, a través de unos grupos primarios, a través de los grupos focales, llámese incluso a través de, si estamos hablando del público externo, cómo está en mis redes, cómo están todos los canales de comunicación que yo tengo. Entonces, importantísimo esa estrategia de comunicación, mantenerla siempre así, pues o sea, es atesorarla, porque es lo más importante que puede dar dentro de todo este proceso. Muchas otras cosas, pero la comunicación sí es fundamental. También tenemos que hacer la medición y el monitoreo de los resultados claves. Entonces, dentro de esa medición y monitoreo tenemos dos cosas. Una, que es lo que estamos midiendo, qué es lo que estamos midiendo a través de los indicadores, si es un plan estratégico y tenemos 4 estrategias claves, entonces cómo estamos midiendo estas estrategias, qué avances están teniendo y hacer un proceso de por qué no se están llegando a los objetivos, qué es lo que nos está faltando, qué recursos habría que disponer nuevamente para poder hacerlo. Muy importante. El proceso de liderazgo, en un proceso de transformación es fundamental. Los líderes tienen que estar supremamente conectados y adheridos con un proceso de cambio, tienen que estar convencidos. Y si en un momento dado esa convicción no llegara a darse, pues bueno, hay dos caminos. La primera, que es la más importante, pensaría yo, es lo que les decía ahora. Si hay una persona
que nos viene aportando, que desde su liderazgo ha generado ciertas y grandes victorias también dentro de la organización a través de sus equipos de trabajo, hay que prestarle atención. Y si esos planes de transformación pueden ser objeto de cambio sin desviarnos de ese propósito común, hay que atenderlos, porque entre todos sumamos más. Recuerden que hoy en día en un proceso, llámese de cambio, llámese cualquier otro ejercicio que estemos realizando dentro de la organización, empoderar a las personas es súper importante, y empoderarlas es tener en cuenta, es aparte darles autonomía para que no se desvíen de ese propósito superior, pero sí puedan hacer ciertos ajustes a la forma como vamos a llegar a ese propósito. Pero ahí viene el tema de la comunicación. No es que cada uno se va desviando y yo creo que eso lo podemos hacer así y eso nadie se enteró y cuando llegamos al final, no, pero es que eso no es lo que estábamos esperando. Ah, pero pues me dijiste que lo podría hacer de otra forma. Nosotros lo podemos hacer de otra forma, pero nos podemos desviar del propósito, ¿cierto? Entonces, súper importante el rol del líder dentro de la organización. El líder no necesariamente hablo de ese jefe, el líder puede ser un embajador, gestor del cambio. Esos líderes debemos estar llamados a identificarlos dentro de la organización, porque son los que nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Ese embajador de gestión del cambio debe ser una persona con unas características supremamente empáticas hacia la organización. Tiene que tener liderazgo con sus coequiperos, tiene que generar credibilidad dentro de su equipo de trabajo, debería de ser muy práctico, debería de ser una persona bastante optimista, debería ser una persona crítica, pero dentro del marco del respeto. Entonces, en las organizaciones, de verdad que abunda muchos gestores de cambio que nos pueden acompañar. Y esa parte de que sean personas críticas con respeto son súper valiosos en estos procesos y en estos equipos de cambio, porque son los que van a tratar de ayudarnos a lograr ser lo más asertivos posible. Perdón. En ese tema de medición, ahí viene nuevamente y juega la evaluación de clima organizacional, la encuesta de satisfacción. Importantísimo medir cómo mi equipo de trabajo se está sintiendo frente a determinados factores que la organización quiere evaluar. Las mediciones organizacionales no siempre apuntan a lo mismo dentro de cada empresa, porque esos factores que son los que a mí me interesan intervenir dentro de la organización son los que yo voy a evaluar. Me explico. Si para mí es importante el bienestar de mi colaborador, para mí es importante saber cómo él se siente satisfecho, cómo él siente que se está realizando profesionalmente dentro de la organización. Y dentro de esos factores, yo podría indagar qué intereses puedan tener mis colaboradores de generar experiencias hacia afuera, permitiéndome aportar dentro de la organización. Ese tipo de preguntas o ese tipo de información es un factor que yo puedo determinar y desglosarlo dentro de una encuesta de satisfacción. ¿Dónde está la escala de prioridades de mi equipo de trabajo? Esa segmentación es importantísima para conocer cómo voy a enfocar yo mis estrategias hacia mis colaboradores para generar ¿qué? Para disminuir esa rotación dentro de la organización. Cuando, imagínense en el escenario que sé que a más de uno nos pasa, porque hay muchas veces las condiciones no están para nada dadas. Entonces, encuentro una cultura organizacional que promulga una cosa pero reza otra, ¿cierto? Entonces tengo unos valores corporativos donde el crecimiento y el desarrollo profesional de mis colaboradores es uno de mis pilares. Pero resulta que a la hora de delegar, a la hora de generar proyectos, a la hora de poder empoderar y generar autonomía, no lo hacemos, ¿cierto? ¿Qué sucede en un espacio de esos? Inmediatamente la incoherencia. No hay nada que incomode más a un colaborador que llega a una organización donde encuentra incoherencia en su entorno completico. O sea, es como algo, porque es que la cultura, por ahí dicen el dicho que la cultura se come la estrategia y es real. O sea, la cultura es algo que tenemos que cuidar tanto que debemos ser, como se dice, muy cautelosos y muy, ¿cómo se dice? Celosos con que esa cultura no se nos fracture. Porque se nos fracturan esos valores corporativos, la gente se empieza a incomodar, la gente empieza a buscar dónde pudiera aportar más. ¿Y qué sucede? Estamos en un proceso de cambio, para retomar la idea, estoy en un proceso de cambio,
Mi cultura no está haciendo ese tapete rojo que parezca, que permita que deje fluir este proceso y empiece un proceso de rotación. Entonces, imagínense la mezcla perfecta para un caos perfecto y para un cumplimiento de resultados bastante deficiente. Gente desmotivada, proceso de cambio a bordo y rotación. Con la sola rotación tenemos nosotros para que cualquier proceso se nos fracture. Entonces, monitorear cómo está la satisfacción de mi cliente interno es supremamente importante. La gestión del conocimiento también hace parte del sostenimiento de un proceso de cambio. La gestión del conocimiento es cómo voy a capitalizar yo las experiencias que estamos teniendo o las que hemos tenido. Cómo vamos nosotros a desarrollar y a lograr que el conocimiento a través de los aciertos y desaciertos dentro de la organización perdure dentro de la organización. Porque un proceso de cambio no es que desarrollamos toda una metodología, hicimos el 1, el 2 y el 3, y cuando llegamos al 3 medimos, la gente está contenta y nos quedamos ahí. No, en un proceso de cambio esto viene en forma, y tomo las palabras de Prime, si me lo permiten, es un proceso que va de manera espiral, ¿cierto? Es un proceso que va y perdura en el tiempo, que requiere mantenimiento en el tiempo, que requiere constante monitoreo, ¿cierto? Y mantener la experiencia dentro de la organización es fundamental. Ahí pues que una tarea bien importante para los procesos de gestión humana es cómo vamos a garantizar que aún ante el crecimiento profesional, no hablemos de rotación, ante el crecimiento profesional de un individuo dentro de la organización, el conocimiento perdure. Y digo que no rotación porque qué bueno que dentro de la organización permitamos crecer. Y cuando hablamos de crecer, la gente siempre dice, pero es que mi estructura es muy plana, lo decíamos ahorita, pero es que acá, pues, o sea, es el gerente, el subgerente y el resto somos nosotros, ¿no? ¿Y dónde llegan todos los procesos de desarrollo de proyectos? La metodología por proyectos dentro de las organizaciones funciona supremamente bien para mantener conectado a los colaboradores de la organización, porque cuando nosotros ponemos a una persona que tiene determinado potencial, que viene creciendo dentro de la organización y lo retamos a que saque nuevas cosas para la organización, a que genere la estrategia de servicio al cliente, a que lidere la mejora de un producto, a que intervenga en ser un gestor de relaciones dentro de la organización. O sea, son una cantidad de situaciones que dentro de la organización tenemos, no que ser creativos y yo qué pongo a hacer a esta persona, no, al contrario, vuelvo y digo, todo tiene que ser articulado, plan estratégico, pero dentro de ese plan estratégico, si hay alguien que pueda tener un proceso de mutuo beneficio, tanto para la organización como para el individuo, hay que cogerlo y hay que incentivar este tipo de procesos. El solo hecho acá en la parte de capitalizar la experiencia, el solo hecho de generar programas de formadores, esto es supremamente útil dentro de las organizaciones, empodera a los que van formando y el conocimiento perdura dentro de la organización. Ya les decía pues que escuchar, observar es muy importante dentro de la organización. A veces escuchamos, pero no observamos lo que está pasando. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Escuchamos insatisfacción, escuchamos mala vibra, escuchamos situaciones de quejas, pero nos quedamos en las oficinas. Ah, sí, sí, me he dado cuenta que Margarita sí está muy bajoneada, sí, es que no era fácil, es que ese sistema, sabíamos que no le iba a generar mucho agrado porque él aparentemente le va a poner un poquitico más retador su cargo, pero eso es lo que hay. No, ¿y por qué no vamos hacia donde Margarita? ¿Y por qué no observamos en qué situación se encuentra con su equipo de trabajo? A ver si realmente es el cambio y el software lo que está incomodando. ¿No será que de pronto lo que la está incomodando es que cuando se trajo ese software no se tuvo en cuenta a Margarita para que ella desde su labor como cliente y usuaria directa nos aportara de qué tenía que tener ese software? No sería de pronto eso. Entonces, tenemos que salir de ese cubículo, de ese escritorio. Ahora las oficinas son más abiertas, desde la virtualidad, ¿cómo hacemos para salir? Permanentemente en comunicación. O sea, ese fue el reto desde el año pasado y el que lo ha hecho bien, a hoy se mantiene. Pero hay que salir y hay que
llegar y el espaldarazo, así sea virtual, hay que tenerlo, hay que sacar espacios para hablar con la gente y no tiene que ser el espacio ni del relax, porque ahora muchas, hasta en esas cosas a veces fallamos. Queremos proporcionar espacios de bienestar y resulta que para la persona un espacio de bienestar es tener siquiera 30 minutos tranquilo en el día, ¿cierto? Pero bueno, y cuando escuchamos y observamos bien, tenemos que mirar y calibrar. A ver, qué es lo que nos está funcionando y qué no nos está funcionando. ¿Con qué estoy, con qué, dentro de mis posibilidades como organización, qué puedo yo hacer para resolver cierta inconformidad? ¿O qué puedo hacer yo para que si bien no haya inconformidad, cómo puedo yo mejorar mi relación con mi colaborador dentro de la organización? ¿Con qué lo puedo yo seguir conquistando dentro de la organización? Ya lo he empoderado, ya lo he acompañado en sus procesos y en sus momentos difíciles, en su tema de salud mental, venimos haciendo un esfuerzo grande, pero bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer frente a ese colaborador dentro de la organización? Para eso hay que escuchar y hay que encontrar cuáles son sus expectativas, ¿cierto? Para finalizar, el impacto de la medición organizacional en todo proceso, incluso en los de cambio directamente, que es en lo que estamos hablando el día de hoy, pues estamos hablando de, tenemos que conocer qué expectativas hay en función de ese desarrollo profesional, cómo está esa satisfacción y esa identidad con ese propósito superior. Si no hay identidad, hay cosas que también, tristemente hay que decirlo, y hay cosas donde incluso este tipo de procesos invita a que la gente hay veces se cuestione y conjuntamente coincidamos en que sí, sabes que sí estamos en el lugar equivocado, pero que ese no sea la constante dentro de la organización, que no sea por un descuido que dije no estoy en el lugar equivocado, no, sencillamente con el paso del tiempo entendimos y con argumentos y con criterios sabemos que no estamos en el lugar donde queremos estar, pero vuelvo e insisto, que esto sea un caso dentro de muchos, que no sea la constante. La motivación supremamente importante. La motivación nace que las personas no estén distraídas en sus computadores en lugar de estar trabajando en cómo mejorar todo lo que les mencioné ahora, sino en buscar ofertas laborales o cómo lograr ese emprendimiento que nos puedes concentrar al colaborador dentro de la organización. Apoyar el emprendimiento dentro de las organizaciones es una muy buena estrategia a nivel de cultura, pero hay que tener mucho cuidado y hacerlo con mucho tacto, ¿cierto? Pero no estoy diciendo que no es bueno, al contrario, qué bueno acompañar a los colaboradores en su proceso de liderazgo, de liderar una idea y un proyecto personal, porque eso nos garantiza también satisfacción personal y satisfacción laboral dentro de la organización. La identidad ya se les mencioné, la comunicación les ha hablado bastante y el liderazgo claramente a flor de piel. Los líderes tienen que ser esas personas que están ahí apoyando, acompañando, generando, facilitando. El líder tiene que facilitar. El líder no tendría por qué preocuparse si tengo que darle la instrucción exactamente igual a esta persona. No, las reglas de juego están dadas desde antes. Dejémoslo que haga, dejémoslo ser, pero facilitemos. Y si encontramos que esa persona tiene alguna situación, tiene algún tropiezo, acompañémoslo y generemos esa confianza de decir, no estoy conectado, no me estoy sintiendo cómodo, me siento angustiado, siento temor, no sé por qué percibo que esto de pronto no es lo que está necesitando la organización. Cierto, cuando uno como líder facilita un espacio de conversación constructiva, es eso, es constructivo. No hay cabida a la crítica destructiva, no hay cabida al negativismo, hay cabida a crecer. Y todo esto, cuando todo esto va fluyendo, pues lógicamente mejoramos desempeño, la productividad a flor de piel, facilitamos la toma de decisiones, fundamental. Cuando hay un buen ambiente, cuando todos estamos como sincronizados, y no hablo de la perfección, entiéndame, no hablo de la perfección, pero tomar decisiones en un escenario donde hay confianza, en un escenario donde la gente sabe por qué hay que tomar la decisión, es mucho más fácil que cuando no hay esa claridad. Desarrollo de la estrategia, cumplimiento y mediciones, mejora continua, es como el resultado final de yo poder desarrollar un buen proceso de gestión de cambio y una buena medición dentro de la organización.
Bueno, para finalizar, pues quiero mencionarles que a través de Prime tenemos dos procesos, me lo permiten, que hablan claramente de eso, dos metodologías. MAD es una metodología propia de Prime, donde ustedes se pueden apoyar, se pueden acompañar a través pues, de sus asesores y pues realmente habla de ese paso 1, 2 y 3 a gran escala, con una experiencia altísima y con una metodología comprobada desde la misma experiencia de muchas organizaciones que se han intervenido. Lo que les quiero decir con esto, más allá de hacerle publicidad a Prime, es que son procesos que son reales. O sea, la gestión del cambio es un proceso que no es pérdida de tiempo, que trae beneficios, que está comprobada, pero que no hay una fórmula única, ¿cierto? Todas las organizaciones son muy diferentes. Y las mediciones organizacionales del talento humano también es uno de los productos pues, que manejamos claramente dentro de Prime y que pues claramente estamos muy al servicio de si ustedes lo quieren disponer. Siendo así, termino pues, creo que hoy fue un poco más juiciosa en el tiempo,